Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 22 de septiembre del año 2023, viernes 24 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a San Cristóbal y Antonio y Juan. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 12. Lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar, porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiende a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor, y a lo que enseña la religión verdadera, es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados porque de hombres de mente depravada, privadas de la libertad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente, la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Lo que a toda costa quieren hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero, y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Fuertes las palabras de Pablo que le dirige a Timoteo. Y estas palabras de Timoteo prácticamente van dirigidas a cualquier persona que se quiera sentir identificado con el Evangelio. Aquellas personas que están llamadas a llevar la palabra, pero que en el camino son tentados. Todo lo que enseña doctrinas diferentes y se mantienen en la palabra de Dios es lo que enseña la religión verdadera. Pero aquellos que enseñan otras religiones, está hablando de orgullo e ignorancia, una obsesión por las discusiones y los juegos de palabras. Eso nada más es una parte. Aquella persona que pretenda enseñar algo diferente y que todavía lo defienda, que todavía le dé un sentido y que le dé un peso. Pero también está el gran negocio. El gran negocio en el que muchos sucumben. En el gran negocio en el que, por decir, vamos a hacer obras sociales, vamos a llevar esta economía para solventar tales o cuales partes de la sociedad que no tienen tales o cuales servicios, que no tienen tales o cuales cosas. Las personas sucumben ante eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, teniendo lo necesario es suficiente para vivir. Teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. No se trata tampoco de llegar a una pobreza extrema, donde nada más tengamos lo mínimo indispensable para vestirnos, ¿no?
Todos vivimos en una dinámica, en una economía, en un lugar donde también la apariencia cuenta, no tanto para Dios o Cristo o para los hermanos, sino para el mundo. Y al mundo es al que nos enfrentamos. No estamos diciendo que hay que tener ostentosidades a la hora de vestir, a la hora de alimentarnos, a la hora de vivir, pero sí lo necesario para poder movernos en el mundo, lo necesario para poder estar bien y en paz con nuestro interior, con nuestra conciencia. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, y dirigido a Timoteo, que nos los dice prácticamente a todos nosotros. No hay que sucumbir a la tentación, hay que estar siempre presentes, que entre menos carga tengamos, más ligero va a ser nuestro caminar. Entre menos cosas tengamos que cargar, más delgado, más estrecho va a poder ser nuestro camino, y por lo tanto la puerta a la que tengamos que entrar también va a ser estrecha. Por eso el Señor nos pide austeridad, nos pide mesura en todo. Nos dice al final que la profesión que nosotros hemos hecho, esa profesión de fe y que la hemos hecho ante numerosos testigos, la mantengamos, seamos conscientes y la soportemos. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Jesús? Lucas nos está poniendo prácticamente en el sentido que Timoteo está recibiendo de Pablo. Viven austeros, van recorriendo y conforme van caminando, van siendo seguidos y acompañados por estas mujeres. Estas mujeres que caminan con él, primero, por agradecimiento. Segundo, porque lo ayudan con sus bienes. ¿De qué manera podemos decir, puedo pagarte, Señor, si tú eres el dueño de todo? Si tú eres el que me lo das a mí, ¿cómo puedo yo devolverte eso mucho que tú me has dado? Bueno, aquí lo vemos. Ayudando al necesitado, ayudando a aquel que está llevando la palabra de una manera fija y constante a los demás. Lo ayudan con sus propios bienes, dice, pero sabemos que esos bienes no son propios, son bienes de Dios, y ellos lo conocen, ellos saben que así es. Sin embargo, el texto nos lo revela en el sentido de que las posesiones sirven para eso. El tener posesión, el ser rico, el tener cierta riqueza monetaria o cierta riqueza de bienes debe de ser siempre para beneficio del hermano y para beneficio de aquel que busca hacer el bien, aquel que ayuda al pobre, aquel que ayuda al que no tiene. Jesús y los 12 y las mujeres se sabían mantener, sabían caminar, pero también sabían recibir. Porque el caminar, el acercarse a los pueblos, había gente que se acercaba y les ayudaba con sus bienes también. No necesariamente eran estas mujeres las que mantenían todo el caminar de Jesús. También las poblaciones lo ayudaban. Hermanos, mantengámonos austeros. Si tenemos riqueza, ayudemos a aquel que lo necesita y sobre todo ayudemos a aquel que está en pro del Evangelio y en pos del Evangelio, aquel que lo lleva, aquel que se abre para el hermano y aquel que está para el hermano. Hermanos,
Dios los bendiga.